Buenas noches, querida comunidad TRMX. Bienvenidos una vez más Ok, a esta serie de ¿me webinarios. escuchan? Si te escuchamos, Alberto. Bienvenidos. Bienvenidas a todos los asistentes. Esta vez, esta noche, tenemos un invitado muy especial. Tenemos la sala llena por este invitado especial. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta es una de los capítulos más de las series de webinarios que organizamos gentilmente para la comunidad de traders mexicanos, pero esta vez tenemos la sala llena, repleta de venezolanos, de colombianos, de chilenos, de argentinos. Hay gente de Puerto Rico, hay gente de España conectada. Bienvenidos a todos ustedes. Esta noche es una noche muy especial. Patricio, si me escuchas, se te está entrecortando la comunicación. No sé si soy yo nada más el que te escucha cortado. Eh, sí, tal vez tengo yo un problema. Tal vez tenga yo un problema. Bueno, les estaba indicando que sean todos Ahora ustedes te escucho. bienvenidos. Sean todos Continúa. ustedes bienvenidos. Sí, Es para nosotros un placer esta noche sí, se te pierde un poco la comunicación. presentar a Alberto Cárdenas. Esta noche él nos va a ayudar con un webinario sobre el swell del mercado. Vamos a empezar a mostrar mi pantalla. Voy a dar un pequeño disclaimer de, de esta presentación. Como les decimos, Alberto nos va a ayudar esta noche con el webinario Aprendiendo a leer el swell del mercado, ¿no? Una aclaración, un disclaimer. Todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendaciones de compra o venta de valor alguno. Les decía que esta noche tenemos el gusto, el honor, el agrado, el placer de presentar a Alberto Cárdenas. Él es venezolano, es un administrador de empresas, tiene una licencia como asesor de inversiones regulado en Venezuela, es miembro y fundador del capítulo Venezuela de la Markets Technician Association, ha trabajado como analista técnico, trader y jefe de estrategia para diversas instituciones financieras a lo largo de su carrera. Ha sido profesor de posgrado en finanzas, impartiendo materias relacionadas con los mercados financieros. Y actualmente se desempeña como gestor de portafolios para un asset manager suizo. Es también especializado en materias primas. Bien, que tengo detrás, o sea, ven mi pantalla, ven la lámina. Ok, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Eh, Patricio, con tu permiso voy a arrancar. La gente Por está. favor, adelante, adelante, Alberto, Ok, adelante. perfecto. Bueno, nada, listo. Primero, agradecerle a Patricio por la oportunidad de estar aquí con ustedes, conversando un rato. La verdad, pues agradecerle también a todos ustedes porque todos hacen parte de la comunidad que tenemos en el Twitter y en las redes sociales. Esto se ha convertido en un grupo de análisis, de compartir información que ha ido creciendo en el tiempo y que debo decirles que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Aprendo todos los días de ustedes y, y bueno, esto no es otra cosa que compartir esa información. Yo voy a pasearme esta noche por algunas presentaciones que he venido dando, dictando en Venezuela en conjunto con la Asociación de Analistas Técnicos de Nueva York. Decidimos abrir el capítulo Venezuela y hemos dado algunas presentaciones. Por supuesto, luego les voy a hacer un update
de cómo estamos viendo el mercado, de cómo estoy viendo el mercado, qué es lo que esperamos ver en los activos básicamente estratégicos y vamos, que sigo por que ustedes saben que es mi foco, que es el caso de las materias primas y los índices, y en especial el mercado de FX. Y hablaré también, y es el tema del seminario o del webinario del Swell Index y de qué va eso del tema del Swell, ¿no? Porque lo hablamos muchísimo en las redes y yo sé que hay muchas personas que no lo conocen o no lo entienden y quiero aclararlo hoy en el seminario. Si ustedes en algún momento pierden la comunicación o los niveles de volatilidad que estamos viendo hoy por hoy en los mercados. Entonces, esto es un extracto de una presentación que hice hace algunos meses, pero quiero plantearme para venderles algunas ideas interesantes. Porque los precios no siempre siguen un camino aleatorio. Y esa es parte de la idea que les quiero mostrar. Fíjense, yo siempre comparo, y es una conversación que tengo constantemente, que el análisis de mercado se parece mucho a otras disciplinas que lidian con fenómenos inciertos. Por ejemplo, la meteorología, ¿no? Y esto es bien interesante porque, si ustedes saben, el año 2015 fue el año declarado el más caliente en la historia o en el registro histórico de data del clima. Y además tuvimos el fenómeno del Niño, que fue un fenómeno realmente importante, el más importante desde el año 1997, y tuvimos además unas super tormentas, etc. La meteorología siempre hay este chistecito de los economistas, de comparar a los economistas con los meteorólogos, etcétera, pero al final del cuento, la verdad es que si no existiera una ciencia que estudie el clima, que es realmente muy incierto y que es muy difícil de predecir, pues no existirían, por ejemplo, los viajes aéreos, marítimos, no podrían, pues la gente no podría sembrar ni tendríamos buena parte de la comida del planeta. O sea, la verdad es que lidiar con la incertidumbre es un tema de todos los días y en el caso de los mercados financieros, que también son sistemas dinámicos complejos, nosotros tenemos que aprender de otras disciplinas, en mi opinión, y la meteorología es una de ellas. Otra muy importante, que siempre hablo de ello, es la sismología, que si bien hoy por hoy no podemos determinar con exactitud cuándo va a haber el próximo terremoto, quisiéramos saberlo para poder evitar pues tragedias y catástrofes. La verdad es que la ciencia ha ido avanzando y sí podemos de alguna forma entender procesos que nos alertan acerca de situaciones especiales. Otra ciencia que también es muy interesante y con la cual yo hago analogía con el tema del mercado es la oceanografía. Y ahí ya me estoy metiendo en el terreno del swell, porque el swell, como su nombre lo dice, el swell es una palabra realmente que utilizan los meteorólogos, los oceanógrafos y los surfistas. SWELL, que es el nombre que le dimos a este índice, ¿no? Que inicialmente era el Wave Index o el índice de las olas y que después, posteriormente, pasó a ser el Swell Index porque tiene que ver más con las tendencias. Si ustedes observan esa imagen que está aquí, de donde sale la oceanografía, ven diferentes ondas que van llegando a la playa
y que muy probablemente vengan porque existe un swell que se originó y que pudo haberse originado a 300 kilómetros de la costa, y les explico un poco lo que es un swell. Es un fenómeno que ocurre por la acción física de una tormenta o de un fenómeno físico que, como les dije, puede ser una tormenta, un terremoto en algún lugar del océano, y que la fricción o la energía física hace que se produzcan ondas que se van incrementando en el tiempo y que van viajando muchos kilómetros, y que cuando llegan a la costa producen un oleaje definido y claro, y que permiten pues correr olas mucho más definidas en este caso. Hay veces que los sueles, que uno va a la playa y no hay suel, pero la gente que surfea o que son buscadores de olas se meten en las páginas de los forecasts de surf y pueden detectar con cierta anticipación si hay un swell persistente que va a llegar a cierta costa y que va a generar un cierto tipo de ola. En el caso de los mercados financieros, en mi opinión, el fenómeno o la manera de abordarlo es muy parecida. Nosotros tenemos que identificar si realmente hay swell en el mercado, y cuando digo swell es que hayan factores persistentes que provoquen cierto tipo de oleaje en ciertos tipos de activos. Y por ahí va un poco la filosofía. Pero no me quiero extender allí, voy a continuar pasando estas láminas para seguirles hablando de otros temas. Miren, la medicina, que es otra de las ciencias que también se enfrenta a la incertidumbre. Si no fuera por ella, pues obviamente eh, la humanidad, tenemos muchas cosas que agradecerle al tema de la medicina. Y la medicina también, aunque ustedes no lo crean, trabaja muchísimo con el estudio de las ondas, cosa que nosotros hacemos en los mercados y que es una de las pilares fundamentales del análisis técnico. Y esto que les presento acá, que parece un chart sacado de un libro de análisis técnico, no es otra cosa que el ciclo quizás más importante de todos nosotros, que es el del latido del corazón. Y esto es sacado de un libro de medicina. Y si ustedes ven, los médicos, yo no soy médico, no tengo ni idea realmente de cómo se lee esto, pero cuando lo vi me identifiqué muchísimo. Fíjense que cada una de las estructuras de estas ondas están divididas en segmentos. Segmentos, por ejemplo, la onda P, luego hay un segmento importante, hay toda la parte que dice complex, que es el pico o lo que llaman realmente el latido, el golpe del corazón. Luego está la parte correctiva, después está la onda T y la onda U. Cada una de estas estructuras nos dicen cosas diferentes de lo que ocurre en el corazón de un ser humano, en el latido del corazón de un ser humano. Voy a seguir, no me voy a extender aquí, pero lo que les quiero decir es que las ondas hacen vida de forma importante en algo como un electrocardiograma o en el movimiento del corazón. Si nosotros vemos el gráfico que vemos a continuación, que nada tiene que ver con el corazón, les digo, véanlo con atención, muchos de ustedes lo siguen y lo van a poder identificar de forma muy rápida. A ver, les pregunto, ¿saben cuál es el gráfico que les estoy mostrando? Está muy clarito. Ok. Pensé que se había perdido el audio. ¿Me están escuchando bien? Te escuchamos perfecto, Alberto, sigue. Ok, buenísimo. Eh, ok, ustedes saben que ese es el gráfico del petróleo. Un gráfico que hemos visto este año, desde el año pasado, y que se ha convertido en el protagonista de los activos financieros, no solo en Venezuela, porque además en Venezuela somos dependientes de esta variable externa que es petróleo, sino en el mundo entero. Y hoy por hoy todo el mundo habla de petróleo. Pero hace 3, 4 años nadie hablaba de petróleo, porque estaba en una banda entre los 90 y los $114, y la gente creía que se iba a mantener allí o que iba a seguir subiendo. En especial nuestro gobierno, en el caso de Venezuela. Y lo que hemos visto es que realmente el petróleo, como cualquier otro activo financiero, obedece también a ciclos importantes, y que si nosotros comparamos esto con lo que les mostré anteriormente, detectamos cosas interesantes. Fíjense, si yo paso la lámina, fíjense el ciclo que les había mostrado el electrocardiograma, cómo se parece en cierta forma, y esto es buscando analogías, ¿no?, entre lo que es lo que ha sido el ciclo completo del crudo, del petróleo.
una primera onda impulsiva, luego una onda correctiva, tienes la onda de impulso importante, tienes una onda de caída muy fuerte, que es toda esta estructura, y luego tienes un rebote de gato muerto, como le llamamos a veces a todo lo que fue el rebote desde la crisis financiera del 2008 hasta el 2010-2012, y luego tienes la última fase correctiva importante, que es donde nos ubicamos hoy, donde tenemos un precio del petróleo hoy en $26.90 en el caso del WTI. Una caída impresionante, pero que obedece a un ciclo natural en los mercados y que si lo estudiamos desde la perspectiva técnica no nos deberíamos extrañar para nada de que esto esté pasando. Si vemos lo que es un electrocardiograma completo, pues pudiéramos ver que lo que está pasando en el petróleo hoy por hoy no es nuevo, ya ocurrió o de alguna forma lo vivimos y lo vivimos en la crisis en los 80, todo el tema del rally del petróleo con el embargo de Irán, todo el tema geopolítico, los cortes de oferta y posteriormente en términos nominales tuvimos unos precios muy similares, todo lo que vemos en la parte izquierda del gráfico y posteriormente una caída abrupta importante que terminó en una guerra de precios, como tenemos una guerra de precios hoy, y terminó el crudo capitulando para luego posteriormente tener un importante rebote en los próximos años y después sí tuvimos un ciclo que continuó siendo bajista hasta el año 1998. Nosotros tenemos igual en el precio del petróleo, desde 1998 iniciamos un ciclo alcista que fue de 9,5 años hasta marcar un máximo en el 2008 en los $146 en el caso del WTI y desde allí comenzó una etapa correctiva que no ha terminado y que en mi opinión, está por terminar, al menos la parte más importante del ciclo, con los precios que tenemos hoy por hoy. En otras palabras, el análisis técnico permite medirle el pulso al mercado. Para mí, por eso es que es tan importante. Quiero presentarles esta gráfica que fue parte de una presentación que hicimos en septiembre del año 2014. La lámina está exacta, es un PowerPoint de una presentación que hicimos en dos universidades en Venezuela, donde alertábamos acerca de lo que venían los precios del crudo. Les explicaba que tuvimos un primer rally, no sé si están viendo las láminas, por favor. Correcto. Confírmeme que están viendo la lámina, ¿ok? Se ve bien. Okay, perfecto. Ok, listo. Ok, entonces, como les explicaba, fíjense lo que está en la lámina. Tuvimos un ciclo alcista en los precios del crudo desde el año 1998, desde los $11, $10 y medio, hasta los máximos en 147. Eso fue 114 meses para, en términos nominales, hacer un recorrido de $136. Como ustedes recordarán, en el 2008 todas las bancas de inversión hablaban que en el año 2009 tendríamos un precio del petróleo cercano a los $200. Incluso yo leí portadas de Barron's y otras revistas hablando de $250 en el precio del petróleo en el 2009-2010. Y lo que ocurrió fue que en el año 2000, solamente 6 meses después de hacer los máximos en $146, tuvimos lo que estamos viendo ahora, que fue una corrección del 77, en este caso yo puse el FIBO acá, pero realmente fue un poco mayor, fue del 77.7% de todo el rally, que llevó el precio del petróleo a marcar los $32.70 en el contrato del WTI. Nadie se imaginaba que íbamos a pasar en tan solo 6 meses de $147 a 32.70. Aquí en Venezuela yo recuerdo muchísimo que se estableció un impuesto a la ganancia súbita, que había cuando el precio del petróleo lo que hacía era subir. Y lo que quiero mostrarles es que la estructura de subida del precio del crudo, sobre todo en la última etapa, nos estaba alertando que podíamos tener una caída como la que en efecto tuvimos. Ya les voy a hablar un poco más de eso. Posteriormente, ¿qué pasó? Tuvimos una corrección, y aquí quiero ser muy enfático porque es parte de la idea de por qué nosotros estamos terminando el ciclo correctivo del crudo. Fíjense, las correcciones en el mercado, y esto es análisis técnico, no solamente ocurren en precio, ocurren también en tiempo. Entonces, cuando el precio del petróleo pasó de $146 a $33 en tan solo 6 meses, tuvo una corrección del 77%, pero si nosotros entendemos el ciclo completo, lo que teníamos que prever es que este ciclo correctivo no iba a durar tan solo 6 meses, sino que debía corregir al menos
el 61% en términos de Fibonacci, o incluso igualar al 77% en tiempo de lo que fue el rally alcista desde 1998. Y si uno proyectaba eso en tiempo, lo que nos hablaba esta estructura del ciclo es que la corrección final del crudo iba a terminar hacia finales del año 2015 e inicios del 2016. Y eso lo podíamos prever de alguna forma cuando estábamos parados en el año 2009-2010. Entonces, lo que les quiero decir es que las correcciones también ocurren en tiempo. Y si proyectamos en tiempo, más o menos el 77% del rally anterior nos da la fecha actual. Un poco por el tema de simetrías entre precio y tiempo. Todo lo que fue el rebote del crudo desde los $32 hasta los $114 que se hicieron en el año 2010, 2011, 2012, toda esta estructura, todo este rebote, yo lo catalogaba como un rebote, para mí una onda B desde el punto de vista de Elliott, pero un rebote que no obedecía a fundamentales sólidos, sino a básicamente dos cosas: una profunda debilidad del dólar. Ustedes recordarán que el oro marcó un máximo en el año 2011, en $1930 la onza. El oro es el espejo contrario del dólar. El dólar venía debilitándose con mucha fuerza, producto, por un lado, de la salida del impacto de la crisis financiera, pero sobre todo de los programas de estímulo inédito que hizo Estados Unidos para estabilizar el mercado, la Reserva Federal. Recordarán Quantitative Easing 1, QE 1, QE 2, vimos Operación Twist, todo tipo de estímulo monetario que tuvo un impacto severo en la valoración del dólar y que provocó que los precios de los commodities se estabilizaran y subieran. Bien, hemos perdido el ¿Que audio, me fui? Alberto. ¿Aquí estoy? Ahora sí, ahora sí. Sí, No te escuchamos sí, los discúlpame primeros 3 que minutos. perdí la conexión, pero bueno, les recuento, les estoy mostrando la lámina eh, y les decía que veíamos pues una ventana de riesgo producto de la normalización monetaria, la pérdida de estímulos, la fortaleza del dólar, que pudiera hacer que podía provocar que el precio del petróleo pues cayera a los niveles, por lo menos nosotros teníamos un precio objetivo de $49 en el año 2014, 2013, 2014. Y bueno, hoy estamos en $26. Esta es la ventana de riesgo que llamamos nosotros y esto fue hecho con una lámina en septiembre del 2014 en una presentación en la universidad. Solo quería compartirla con ustedes para explicarles un poco cómo, usando análisis técnico y análisis de ciclos, pues podíamos tener una idea de hacia dónde podrían ir los precios. Esto no solo es análisis técnico, esto también es combinación con análisis macro y fundamental. Como ustedes sabrán, nosotros teníamos una proyección que los mínimos del petróleo debían hacerse en septiembre y octubre del año 2015. Lo que ocurrió es que ese view estaba muy atado a la política, a la reacción de la Fed. Nosotros pensamos que las tasas de interés en Estados Unidos las debían haber subido en septiembre y no en diciembre, como ocurrió. Ese lag de 3 meses provocó que se expandiera de alguna forma el view en la caída del precio de los commodities y tuvimos una reacción al alza en octubre cuando la Fed cambió el forward guidance y empezó dilató el tema de la subida de tasas
hasta que lo normalizó y en efecto subió tasas en diciembre y pues estamos teniendo el sell-off que estamos viendo ahora en el precio del petróleo. Voy a continuar y quiero mostrarles básicamente esta lámina que es muy importante para mí, sobre todo por cómo están los mercados hoy en día. Y no solamente estoy hablando del petróleo, estoy hablando de otros tipos de activos y hay que tener mucho cuidado. Y esto es una de las imágenes que a mí más me gusta del análisis técnico y de lo que uno ha estudiado en el tiempo, que es la estructura de una burbuja, o al menos como yo lo entiendo, ¿no? Siempre tenemos una fase o un ciclo alcista que generalmente es de 5 ondas, y esto tiene que ver con Elliott, pero pudiéramos sacar a Elliott de la ecuación y pudiéramos hablar de 5 fases importantes. Una primera fase alcista, que es una base con su respectiva corrección, que generalmente es un crecimiento tímido, y esto estoy hablando de cualquier tipo de activo, donde la mayoría de la gente se pierde el inicio de la tendencia porque es poco visible. Luego tenemos una fase de crecimiento sano, que es esta etapa, donde están entre las líneas 2 y 3, donde se hace lo que llamaba Dado la etapa de participación pública, donde la tendencia se hace visible y donde empieza a entrar mucho dinero a soportar los precios y a continuar la tendencia, y generalmente va atada a unos cambios fundamentales profundos donde hay coherencia entre la dinámica del precio y los fundamentos. Luego, cuando esto pudiera ser que se hace cada vez más interesante, pudiera entrar en una etapa en la que el mercado siguiera la tendencia, empezara a alejarse de los fundamentos y comenzara a entrar en una etapa de euforia o de irracionalidad y pudiéramos caer en la estructura de una burbuja en donde los precios se alejen de sus fundamentos en un periodo muy breve de tiempo, perdón. Y cuando esto no siempre pasa y no pasa con todos los activos, pero cuando uno observa este patrón en algún tipo de activo, es previsible que termine esta burbuja explotando y ocurriendo además toda una estructura posterior que también es previsible. Es decir, después de la fase de irracionalidad y euforia, luego lo que vendría es una corrección muy rápida, muy drástica y profunda en el precio, en un periodo breve de tiempo, para luego posteriormente tener un rebote de gato muerto y luego tener una corrección final o una capitulación. Y ustedes me han escuchado hablar siempre de capitulación con mucha frecuencia. Y la capitulación sería pues la última etapa de limpieza del mercado para poder entrar posteriormente en un nuevo ciclo. Les explico todo esto porque es muy importante ver la estructura de los activos en los que estamos ahora y el crudo es uno de ellos. Además, esta estructura va atada a todos unos sentimientos de mercado que ustedes conocen como esperanza, entusiasmo, avaricia. Luego, cuando las cosas cambian, entramos en etapa de negación, miedo, pánico, capitulación, desesperanza, etc. No me voy a pasar, esto creo que ustedes lo conocen bastante bien. Lo que quiero es que vean ahora la siguiente lámina. Quiero simplemente verificar, Patricio, si me están escuchando, porque pierdo la imagen del tema de las preguntas, solamente para seguir que estamos bien. Estamos perfectamente, sí. Adelante, Alberto. Okay. Ustedes ven el gráfico que está abajo, que es el del Nasdaq. Si ustedes lo observan con atención, fíjense en la estructura que les acabo de explicar. Tenemos una base, que es la parte inferior del gráfico. Luego tenemos una pequeña corrección, que es lo que observamos en los años, desde los 90, el inicio de los 90 hasta 1994, 95. Luego tenemos una fase de crecimiento sano o de una tendencia sólida, fuerte, atada a fundamentales, que fue todos los años 90, la era Clinton, en el caso de Estados Unidos, un crecimiento importantísimo. Luego tuvimos un periodo de corrección, que lo ven ustedes en la estructura abajo del gráfico, y luego tuvimos la etapa de la irracionalidad. Que fue un crecimiento abrupto, que generalmente es una línea de tendencia alcista con un ángulo o una pendiente muy superior a los 45 grados, muy superior a los 45 grados, y que se hace poco sostenible en el tiempo. Y que termina ¿cómo? Termina con una explosión, que en este caso fue en el año 2000,
y que estuvo liderada por la irracionalidad del dinero que entró en las .com, compañías que no hacían, que no facturaban nada y que por el hecho de estar en Internet o en el negocio de Internet y basado en expectativas falsas, la gente pues metió muchísimo dinero y el Nasdaq subió a los niveles que subió y terminó un día despertando la gente y entrando en un efecto de manada que provocó una corrección muy rápida y abrupta y que posteriormente tuvo un rebote de gato muerto durante los años desde el 2003 hasta el 2007 y luego tuvimos la capitulación final que estuvo representada por la crisis financiera del año 2008. Para después de eso iniciar un nuevo ciclo alcista que vivimos hasta el 2015. Eso fue un recuento con el Nasdaq. Base, crecimiento sano, etapa de euforia y racionalidad, explosión, rebote de gato muerto, capitulación. Esa es la estructura básica de una burbuja. Ahora veamos el gráfico que nos concierne, que es el del petróleo. Volvemos a lo mismo. Una etapa de crecimiento sano, corrección, luego tenemos una primera base, luego la etapa de crecimiento sano, corrección, y tenemos la euforia, la irracionalidad, que la tuvimos en el año 2006 y 2007. Era muy fácil prever que esto no iba a terminar bien. ¿Qué tuvimos después? Una explosión de la burbuja. Con esto les estoy diciendo que el precio del petróleo, el activo financiero llamado petróleo, es un candidato ideal para catalogarlo como un activo que estuvo en un proceso de burbuja, en especial entre el año 2006 y 2007-2008. Un crecimiento abrupto, crecimiento que no estuvo atado a los fundamentales, en especial cuando el crudo pasó de los $100 a los 146 tan rápido, no estaba atado a un crecimiento en la demanda o un corte en el suministro de la oferta del crudo realmente drástico en el mercado. Lo que había era una actividad importante de especulativa con un volumen de negociación muy bajo y que nos hacía prever que el movimiento era netamente especulativo y que al menos había un 40% de distorsión con respecto a los fundamentales. Ocurrió la crisis financiera como gran catalizador de la explosión de la burbuja y tuvimos la caída que tuvimos de 77.7%. Pero luego lo que quiero que vean es la etapa posterior, que es la más interesante. Tuvimos el rebote de gato muerto, que fue el rebote desde el año 2008 hasta los 2012, 2011, 12, donde la gente, y aquí quiero hacer especial énfasis porque la gente habla muchísimo y yo no estoy de acuerdo con esa idea, que lo que estamos viviendo ahora es producto de la caída en los precios del petróleo, es algo que ocurre desde el 2014. Les vuelvo a decir, no, el ciclo correctivo en el precio del crudo, en mi opinión, es algo que comenzó en el año 2008 y lo están viendo en la estructura que les estoy mostrando. Simplemente hubo una burbuja que explotó, tuvimos un rebote de gato muerto desde una estructura técnica y ahora tenemos la etapa de capitulación, que es un proceso que tarda su tiempo y que en efecto debería llevar los precios del crudo a ser nuevos mínimos, romper la línea de tendencia de largo plazo y luego limpiar el mercado para iniciar un nuevo ciclo. En esa etapa estamos hoy. Si les muestro la gráfica, pues fíjense que comparo lo que fue la gráfica del crudo, que es la línea negra, con la del Nasdaq, que nada tiene que ver con petróleo. Fíjense que las estructuras son muy similares. De hecho, usando Bloomberg, puse una gráfica al lado de la otra, sobre todo cuando esto lo hice el año pasado, cuando los precios del crudo aún estaban alrededor de los $70. La línea azul es el Nasdaq, la línea roja es el petróleo, trasladadas en el tiempo y superpuestas. Y si ustedes se dan cuenta, la estructura de burbuja es muy similar y lo que yo vendía, la idea que vendía era que íbamos a tener una etapa de capitulación como lo que veíamos en la línea azul. Es decir, una caída muy fuerte del crudo en un movimiento de 5 ondas, como en efecto después terminó pasando. Con esto termino esta presentación del crudo que les quería hacer. Voy a pasarme ahora a otra presentación que hice recientemente para hablarles de hacerles un update de lo que está pasando ahora en los mercados. Disculpen un segundo. Por cierto, les cuento, yo no sé, como estoy cerrando esta presentación, no sé si tienen algunas preguntas en este momento acerca de lo que he hablado y podemos tomarnos 5 minutos y mientras paso a la segunda presentación. Gracias, Alberto. Como que te tomas un respiro y Sí. un vaso de agua, ¿no?
entiendo que hay muchas interrogantes. Podemos absorber algunas mientras está preparando Alberto el resto de diapositivas. Así que pregunten, chicos. Tú me vas diciendo, Patricio, me las vas leyendo las que tú consideres, porque estoy ahora viendo aquí las láminas. Sí, sí. Bueno, más o menos están preguntando todos lo mismo, ¿no? En dónde ves tú el piso del petróleo y si va a seguir cayendo? Claro. Eso, Bueno, vamos adelante. sí, perdón. Dale, Alberto, dale. Sí, estoy buscando otra presentación que, disculpen un segundo. Eh, Aquí está. Ok, vamos a pasar a esto. ¿Ven mis láminas? ¿Ven ahora la nueva presentación? Confírmame, Patricio. Correcto, sí, se ve perfecto. Buenísimo. Ok, bueno, esto es ya lo último, un poco más actualizado. Esto lo hicimos esta semana. Quiero hablarles brevemente de nuestro view y de lo que está pasando. Nosotros llamamos 2014-2015 el año punto de inflexión, 2016-2017 el ajuste. eh, y hablemos nuevamente del petróleo y vamos a responder de dónde estamos viendo los precios objetivos. En el caso del petróleo, fíjense, y espero que vean la lámina, este es mi conteo de Elliott, muy básico, pero que creemos que, o yo creo que vamos de esta forma. Tuvimos una primera onda correctiva, perdón, una primera onda impulsiva, bajista, hasta finales del año, mediados del año 2014, después tuvimos una corrección al alza hasta finales del año 2014, hasta que eventualmente el mercado empezó ya a corregir con fuerza, en especial, sobre todo después de la reunión de noviembre de la OPEP en el año 2014, tuvimos una onda bajista muy fuerte en el precio del petróleo. Eh, Perdón un segundo, que nos llevó a hacer los mínimos al inicio del año. Luego tuvimos una onda correctiva importante, o lo que llamamos una onda 4, hasta mediados de junio. Y posteriormente tuvimos una extensión o una caída, lo que yo considero ya la finalización o una quinta onda bajista en los precios del petróleo, desde junio del año 2015, donde nos lleva hasta donde estamos hoy, y lo voy a pasar la lámina para verlo con mayor detalle. Perdón, creo que estamos para ponernos en perspectiva de Elliot, creo que estamos haciendo la quinta onda de la quinta onda de una C de grado mayor, en el caso del petróleo, que es discutible porque los conteos de Elliot siempre son subjetivos, y eso es algo, nadie tiene la verdad, pero al menos este es mi conteo, y lo que les estoy mostrando es que muy probablemente en el conteo que yo tengo, vamos a visitar, bueno, de hecho, les comentaba que íbamos a hacer los 26.70 muy rápido, y creo que los hicimos hoy, 26.80, luego ahí creo que hay algo de soporte, y todavía nos falta, pudiéramos corregir un poco al alza en esta área donde está ahora mismo el crudo, y luego ir a buscar los 25, 50, 24, 80, pero 25, 50 en particular, en el contrato de marzo, les comento, es un nivel muy importante porque allí en esa área se iguala en porcentaje lo que fue la caída del año 2000, lo que fue la caída del año 2000, en el año 2008, que fue de 77.7% de caída. Entonces, si igualamos, al menos igualamos lo que fue la caída en términos porcentuales de lo ocurrido en el año 2008, deberíamos ir a 25.50. Pero como esto es una onda C y dentro de las estructuras correctivas y C de capitulación, y en el mercado de commodities, en el mercado de materias primas en particular, las materias primas eh, tienden a ser extendidas, las quintas ondas o las etapas finales en los ciclos, es previsible que veamos un mínimo más bajo de los 25.50,
por eso yo tengo un target en 24.80 como precio objetivo. De allí en adelante hacia abajo, para mí es dimensión desconocida. No lo sé, no sé a dónde pudiéramos ir. Hay gente que tiene un target. Hoy leí, por ejemplo, a alguien que hablaba de que el precio del petróleo iba a $5. Yo obviamente ni pensarlo. Ni siquiera $15 creo que vamos a ver. Yo nuevamente reafirmo mi target en particular, de acuerdo al conteo que tengo, la estructura en precio y tiempo, es en 24.80, 25.50 en el caso del WTI. Pero además, uno no puede ver el petróleo como un elemento aislado, como uno no puede ver las acciones aisladas, o los bonos, o las monedas. Uno debe aprender a utilizar muchísimo el análisis intermercado y entender cuál es la historia que te están contando los otros activos. Y siempre en esta etapa de capitulación del crudo, yo comentaba que había que esperar tres elementos importantes para hablar de un piso final en el petróleo. Uno de ellos era, bueno, una estructura de precios que generara pánico, suficientemente bajista para limpiar el mercado. Luego tendríamos que ver muchas personas tratando de cazar un piso o muchos hedge funds entrando por el lado largo. Otro elemento importante era que definitivamente teníamos que tener un apoyo del dólar index para que el piso final del petróleo ocurriera. Y lo que hemos visto, lo que pasó en el año 2008, lo que pasó en el año 1998, lo que pasó en los otros grandes cambios de ciclo del petróleo en el 85, también en el año 2009, es que previo al piso tenemos un spike en el eurodólar, o mejor dicho, tenemos una caída importante del dólar. Cuando yo estaba explicando esto en la presentación que tuvimos la semana pasada, hablaba que para poder esperar que el crudo estuviese llegando a un piso en el muy corto plazo, era importante esperar que el dólar se depreciara con fuerza, y eso aún no había pasado. Lo que pasó ese día es que ese día empezó una corrección importante que terminó generando la semana correctiva más grande en el dólar americano desde el año 2009. Con lo cual ya tenemos un check en la lista de los elementos que teníamos que detener para poder empezar a pensar que estamos muy cerca de un piso en el petróleo, en precio y en tiempo. Es decir, con un dólar débil como lo tenemos ahora, con un cambio en el forward guidance de la Fed que confirmó hoy Yellen, y además con unos precios objetivos ¿Te volvimos a perder, Alberto? ¿Te volvimos a perder, Alberto? A mí sí me escuchan, ¿verdad? Correcto. Webinario accidentado hemos tenido. Empecé yo con los problemas de conexión y ahora Alberto. Bueno, esperemos que se restablezca la... Hola, hola, Alberto. Ok, ya volví, disculpen. Ok. Lo que les decía, no sé dónde me quedé y perdí el audio. Patricio, no sé si me puedes ayudar. Estabas hablando de la última lámina justamente, Sí, de la Fed. ok. Sí, lo que les decía era que con el cambio del forward guidance de la Fed que nos confirmó hoy Yellen, donde habla que muy probablemente van a esperar un poco antes de seguir el patrón de subida de tasas, donde habla que un dólar tan fuerte daña la economía, donde, donde se confirma que eventualmente veremos mayores caídas en el dólar americano. Bueno, era un prerequisito para que nosotros teníamos que tener un checklist para buscar el piso final del petróleo, al menos en este año. Y eso ya está presente. Entonces, eh, bueno, en precio y en tiempo, por la estructura que tenemos, creemos que el precio del petróleo está llegando a unos niveles en los que muy probablemente pues, estamos muy cercanos al piso. Particularmente nosotros pensamos que esto va a ser hasta finales de febrero,
inicios de marzo, y luego pues tendremos una etapa en la que el crudo rebotará con fuerza, en mi opinión, hasta mediados de junio, y va a depender muchísimo obviamente también de los factores geopolíticos y de lo que termine pasando en el mercado, pero en mi opinión creo que vamos a ver mayores caídas de aquí hasta finales de febrero y luego vamos a ver una oportunidad de compra realmente interesante. Voy a seguir las láminas y mostrarles un poco, ahora ya meterme en el terreno del suelo para cerrar un poco esta presentación porque no quiero extenderme mucho. Y esto es una de las herramientas que nosotros utilizamos para leer el mercado. Les decía que el análisis técnico no lo es todo, no puede ser, y aquí, aunque yo soy un técnico y me encanta el análisis técnico, les tengo que decir, como dije antes, que no es el santo grial, es una herramienta más que se utiliza para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, especialmente en eso, en el espacio y en el tiempo, en el eje de coordenadas. Pero en el proceso de toma de decisiones, el análisis fundamental es realmente importante. Y cuando operamos materias primas, el análisis fundamental es real, vuelvo a decirlo, es muy, muy, muy importante. Muy difícil hacer una proyección de precios en un mercado como el petrolero sin entender en profundidad qué está pasando con la estructura de los fundamentales o de los fundamentos del mercado. Para hacer eso, nosotros realizamos un índice que es el llamado Swell Index, que ustedes han visto que yo comparto en las redes, que no es otra cosa que un compendio o un índice ponderado de los elementos que en nuestra opinión son los verdaderos drivers de los precios del petróleo. Bueno, tenemos un Swell Index para el petróleo, pero lo tenemos también, les tengo que decir, para el dólar americano, para el euro, para todos los majors. Hemos construido un índice, lo hacemos para todos los cruces de monedas. Estamos construyendo el Swell Index del oro y de la plata y tendremos pronto el del Standard & Poor's 500. Por ahora lo tenemos solo en el mercado de FX y en el mercado de petróleo. Y en algún momento lo vamos a poner en un website para que lo puedan ustedes leer con calma. Estamos en un tema ahí de pruebas y de patentes, pero mientras tanto creo que la información que les ofrecemos con el Swell pues les ha sido de ayuda. Les digo, el Swell Index lo que hace es leer la tendencia fundamental, no tiene nada que ver con precio y está construido en el caso del mercado petrolero por tres elementos fundamentales. Las condiciones de oferta y demanda global de crudo, es decir, ponderamos cómo está la data de oferta y demanda global, es decir, cómo está la sobreoferta, cómo ha ido cambiando en el tiempo. Eso es una data que sale, que podemos ubicarla semanal y mensualmente. En especial nuestras fuentes son la Agencia Internacional de Energía, la OPEC, los reportes que salen de estas casas. Cada vez que sale nueva información la incorporamos en el Swell Index. Luego también incorporamos información de tipo macro que tiene que ver con China, porque es un driver importante en el área de la demanda. La data macro de China hace un peso importante en la expectativa de los precios del crudo. Les cuento que también el Swell Index tiene un componente del impacto del dólar index en el mercado y tiene un componente muy importante de las condiciones de inventarios de petróleo. Tanto API, la data de API como la que genera la EIA, y esto lo vamos actualizando semana a semana y vamos construyendo un índice que se los muestro a continuación, ustedes lo conocen, pero que está representado por una línea roja que les digo nuevamente no tiene nada que ver con precio, ahí no hay nada de precio de petróleo, ahí simplemente hay data fundamental, y la línea azul son los precios del crudo. En esta lámina que les estoy presentando fue el comportamiento del Swell Index Patricio, ¿voy bien? ¿No los he perdido? Para no hablar solo. Perfecto, vas bien, Alberto. Adelante. Fíjense el óvalo. Esto fue el Swell Index nuestro a finales del año 2013. Fíjense cómo la línea roja empezó a diverger de la línea azul, que son los precios, lo que nos generaba en esa oportunidad una señal de compra. Es decir, los fundamentales nos estaban contando una historia alcista que los precios no reflejaban. Si pasamos la lámina, eso fue a finales del 2013, ustedes verán que posteriormente el mercado de petróleo subió con mucha fuerza, acompañando al Swell,
Y luego, hacia finales del año 2014, tuvimos el efecto exactamente contrario. Empezamos a ver una caída abrupta en la línea roja, que son los fundamentales del mercado, que no estuvo acompañada por una caída en los precios, lo que nos generó nuestras famosas alertas de tsunami. Esa fue nuestra primera gran alerta que enviamos. Es decir, había una divergencia entre lo que ocurría en los fundamentales del mercado y lo que estaba ocurriendo en el precio. ¿Por qué esa línea roja caía con tanta fuerza? Bueno, porque la sobreoferta empezó a incrementarse, porque Estados Unidos estaba produciendo más petróleo que nadie, porque había unos niveles de inventarios crecientes e importantes como nunca antes había, o por lo menos durante muchos años no existían, porque la demanda global no estaba respondiendo de la mejor forma. Las razones, todas esas fueron razones que empezaron a cambiar la estructura de los fundamentales y nos empezaron a contar una historia bajista en los precios del crudo que nos alertaban acerca de la caída. Si uno combina esta información con el análisis técnico, porque les digo nuevamente, esto es análisis fundamental, esto no es análisis técnico. Si uno combina esta divergencia que existe entre precio y fundamentos con el análisis técnico que les digo nos hablaba acerca de una onda correctiva en el 2014-2015, producto de un ciclo que comenzaba en el año 2008, pues bingo, tenemos un trade, tenemos el trade del año. Y fue por eso que lo mordimos con tanta fuerza y nos quedamos amarrados a él y le tratamos de capitalizar y lo hicimos eje central de nuestra estrategia de gestión de activos. Porque realmente entendimos que había un swell de verdad persistente y claro y además tenía patrocinio institucional, que es otro elemento importante que nosotros esperamos ver para montarnos en una posición. Y es que después de la reunión de la OPEP en noviembre, donde se decidió no recortar producción y donde claramente se vio la postura de los árabes, el patrocinio institucional estaba allí presente, con lo cual el corto del mercado de petróleo estaba muy claro. Luego, les sigo mostrando imágenes del Swell Index. Vimos cómo la línea azul fue y empezó a bajar con fuerza, acompañando los fundamentales. Sin embargo, la línea roja siguió bajando. Y ya a mitad del año 2014, finales del 2014, teníamos unos precios que habían caído a niveles de $70, pero que los fundamentales habían caído con más fuerza. Y mucha gente hablaba que la caída de los precios del petróleo tenía que morir ahí en $70, porque los costos de producción en Estados Unidos estaban alrededor de eso, en el tema del fracking. Y nuestra historia, nosotros lo que decíamos era, señora, los fundamentales nos están contando otra historia, y aquí hay espacio para mayores caídas, técnica y fundamentalmente. Y si veíamos el Swell Index, veíamos este espacio de caída que terminó ocurriendo, como lo ven, el precio siguió bajando, 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 y ocurrió algo muy curioso a principios del año 2015. La línea azul perforó la línea roja con fuerza, y fíjense que la línea roja empezó a subir, a diverger con respecto a la línea azul. Se generó otra oportunidad de compra. Yo no hablo mucho de eso en el Twitter, pero fíjense cómo el Swell Index nos dijo al principio del año 2015, cuando el precio del petróleo hizo $49 a inicio del año, los fundamentales nos estaban contando que iba a haber un rebote en el precio del petróleo. La línea roja arriba de la línea azul con pendiente positiva. ¿Qué pasó después? La línea azul subió con fuerza y vimos el precio del petróleo rebotar desde $49 hasta los $62, $63 a principios de junio. La gente pensaba que ya el mínimo del petróleo había ocurrido. Lo que pasó es que los fundamentales siguieron cambiando y siguieron deteriorándose. Los inventarios siguieron subiendo, el dólar siguió apreciándose y la sobreoferta siguió siendo persistente, lo que hizo que la línea roja siguiera bajando. Y volvimos a tener nuestra segunda o tercera, ya no recuerdo, segunda o tercera alerta de tsunami en los precios del crudo, que se presentó en el primer trimestre del año, en el segundo trimestre del año 2015. Y bueno, ustedes saben la historia, después el precio del petróleo siguió bajando y se presentó la tercera alerta de tsunami a finales del 2015, donde la línea azul seguía estando muy lejos de la línea roja. Y dijimos, señores, los precios del crudo todavía no han hecho piso, vamos a ir a hacer nuevos mínimos. Y mucha gente nos criticó, mucha gente nos dijo alarmista, cualquier cosa. Pero técnica y fundamentalmente, la historia bajista de los precios del crudo seguía estando presente. Y por eso es que nosotros le dijimos a nuestros clientes, amigos, miren, todavía hay un espacio enorme para seguir bajando en el precio del petróleo. Y ustedes lo vieron, porque yo
lo publiqué en las redes sociales. ¿Y qué pasó? El precio del petróleo pues siguió bajando y siguió bajando hasta encontrar a sus fundamentales. Y así estamos hoy. Este es el Suel Index actualizado. Estamos en una situación en la que los fundamentales no han mejorado de manera importante, seguimos teniendo inventarios crecientes. Sin embargo, estamos viendo ya un elemento importante, que es el dólar empezó a debilitarse y el forward guidance de la Fed cambió, con lo cual es previsible que la línea roja empiece a subir, y la línea azul siga bajando, con lo cual se genere muy pronto, y ustedes lo verán nuevamente porque siempre hemos publicado esta información de manera transparente, se genera una oportunidad de compra y la oportunidad de compra vendrá cuando la línea azul esté por debajo de la roja y la línea roja tenga una pendiente positiva clara y evidente y quiebre la tendencia bajista que hemos estado viendo. Con lo cual, la entrada larga en el petróleo será con mayor consistencia o con mayor seguridad. Bueno, eso por la parte del Suel Index. Yo mostraba esta lámina hace unos días y decía que antes de la capitulación del crudo siempre hay un spike o una subida muy fuerte del eurodólar. La línea amarilla o anaranjada es el eurodólar y lo otro es el precio del petróleo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el precio del petróleo cuando capituló en el año 2002, antes de esa capitulación el eurodólar se disparó. En el año 2009, cuando el precio del petróleo capituló, antes de esa capitulación el eurodólar se disparó. Y este año, yo les comentaba hace solamente unos días, cuando no había pasado lo que pasó en el eurodólar, que debíamos esperar un spike muy fuerte en el eurodólar antes de la capitulación final del crudo para poder estar seguro que estamos en el piso. Lo cierto es que hoy este gráfico no está actualizado, ese spike ya ocurrió, tenemos un eurodólar que subió hasta 1.13 desde 1.08. Otra vez perdimos a Alberto. Un poquito de paciencia. No hay problema. Mientras no se vaya del todo, aquí estamos. ¿Alberto? ¿Alberto? Ahora sí, ahora estoy aquí otra vez, disculpen. Perfecto. Ok, adelante. Me quedé en la última parte, les explicaba lo del eurodólar, pero creo que lo escucharon, ¿no? Hasta esa parte, hasta que pasó el dólar de 1.08 a 1.13. Perfecto, listo. Bueno, eso ya lo tenemos acá, ya eso ocurrió en el mercado, ya tenemos un euro dólar que se disparó, o mejor dicho, un dólar index que bajó con fuerza en estas últimas sesiones, y eso es típico de una etapa de capitulación en la que eventualmente vamos a ver un dólar débil y un crudo caer, pero posteriormente la propia debilidad del dólar genera el piso, genera las condiciones necesarias para que el piso del petróleo ocurra. Y me paseo ahora, me voy a la otra lámina que es la del Standard & Poor's 500 y les muestro básicamente esta lámina que aquí me quiero detener, que es las razones por las que yo vinculo el Standard & Poor's con el petróleo. Fíjense, generalmente lo que suele ocurrir es que la renta variable suele acompañar, o las commodities suelen acompañar en el ciclo económico el crecimiento sano, deberían crecer la renta variable y los commodities. En el caso de la energía pasó, pero en algunas ocasiones la correlación entre el Standard & Poor's, que es la línea azul, y el petróleo se pierde. Por ejemplo, lo vimos en el año 2008, donde ya les contaba que el precio del petróleo tuvo una burbuja importante y se descorrelacionó muchísimo de lo que estaba pasando en la economía, reflejada con el comportamiento del Standard & Poor's. Y luego la crisis financiera hizo que el petróleo se viniera abajo hasta llegar a correlacionarse muy bien con la renta variable. Y luego esa correlación se mantuvo bastante bien durante los primeros años del rebote después de la crisis financiera. Hasta que a partir del año 2014 esa correlación se perdió y se perdió con fuerza. El Standard & Poor's
500 siguió subiendo con mucha fuerza mientras el precio del petróleo empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar con fuerza. Y ustedes ven que se genera este gap o este hueco enorme, como nunca se había visto entre la energía y el Standard Poor's 500. Entendiéndose que el Standard Poor's 500 tiene un componente muy importante de compañías energéticas. Para empezar, la compañía que era más importante del índice era ExxonMobil, o es era ExxonMobil, bueno, una compañía petrolera obviamente. Entonces, este hueco que hay ahora aquí entre estos dos gráficos es la razón por la que ahora, en mi opinión, el tsunami del crudo lo vivimos y ahora vamos a ver las consecuencias. Entonces, por eso es que el año 2014-2015 lo llamamos punto de inflexión, 2016-2017 año de ajuste. Ahora debería venir. En la parte más importante, otra vez, Alberto, el audio. Sí, se fue el audio, esperamos retomarlo. Alberto, ¿te fuiste otra vez el audio? Vemos tu pantalla, pero el audio no. Ok, aquí estoy, Ok, ok, de ahora sí. nuevo. Problemas con mi conexión, pero ya estoy aquí otra vez. Les decía, les hablaba de este hueco enorme que estamos viendo, que es la razón por la que nosotros creemos que ahora viene el año del ajuste. Es un año en el que ahora la renta variable tiene que hacer su parte y que aunque el precio del petróleo se mantenga en estos niveles, deberíamos ver un ajuste nominal en otros tipos de activos producto de estas distorsiones que ya ocurrieron en el año 2015. Por eso es que nosotros creemos que ya la caída en los precios del petróleo ocurrió, ahí no hay mayor cosa que hacer. Ahora deberíamos tener un foco en los ajustes que está provocando esta caída, sobre todo en la deuda de alto rendimiento linkeada a energía, en los activos petroleros y en especial eh, todos los todos los activos financieros que siempre guardan una correlación importante con el sector energía, aunque no sean activos petroleros per se. Y esto tiene que ver también con el hecho de que hay mucho dinero que está dejando de entrar al mercado que anteriormente existía, producto de los países emergentes. Los árabes cobraban petróleo a 100, los noruegos cobraban petróleo a 100, ahora está a $30. El Fondo Soberano Noruego, que antes podía usar parte de esos recursos de factura petrolera en 100 para comprar activos en mercados desarrollados como los que pudiéramos conseguir en el mercado americano, pues ya ese dinero no está entrando. Y lo que debemos esperar es un ajuste en los precios de otros tipos de activos, aunque no tengan nada que ver con petróleo, porque es simplemente una gran masa de dinero que ya no va, que ya no está. Y eso es un cálculo de panadero, en mi opinión, pero es mucho sentido común y es lo que es el gran outflow, la gran pérdida de flujo que genera el hecho de los precios bajos de energía para el sostenimiento de otros tipos de activos. Eh, Alberto, te interrumpo ahí un momento. Hay un par de preguntas que me parecen interesantes. Bueno, la una es mía y la otra, tu lámina se titula Spoil, entonces quieren que definas el término spoil. No sé si es el hueco, lo que tú llamas no, spoil. simplemente es la combinación entre el Standard Poor's y el petróleo. Y lo que les quería decir es que generalmente estos dos activos van muy correlacionados y en algunos casos esa correlación se pierde. Pero cuando el petróleo llega a niveles críticos, observamos correlaciones, vuelven a ser las correlaciones muy elevadas, como la que tuvimos en este último mes. Cuando el petróleo rompe los $30 a la baja, la gente deja de ver el mercado de acciones y comienza a ver el petróleo y empieza a tradear el Standard Poor's solamente por lo que ocurre en el mercado petrolero. Entonces, eh, esto que llamo yo spoil no es otra cosa que la combinación entre el estándar y el oil y que yo empecé con una broma que, bueno,
para tradear el Standard & Poor's no hace falta ver el gráfico del Standard & Poor's en estas condiciones, solamente hay que ver el gráfico del petróleo para arbitrarlo y entrar corto o largo en función de eso. Patricio. Correcto, ok. Ok, y aquí surge una pregunta mía. Si es que este hueco tan grande entre el Standard Poor's 500 y el precio del petróleo eh, se ha ampliado hasta el punto en que tú lo muestras en la lámina y ya está muy cerca el piso del crudo. El crudo va a empezar a rebotar, entonces no debería llevárselo al SP 500 hacia arriba entonces otra vez y un rebote del SP 500 sería lo que vendría o, o la corrección del SP 500 seguiría aunque el crudo rebote y rebote fuerte. Excelente pregunta y la idea mía es que sí va a haber una corrección que va a continuar en el Standard & Poor's aunque el crudo rebote, porque el ajuste es lo que hemos visto en el pasado. Eh, y de hecho voy a pasar esta lámina y les voy a mostrar la del sector energía. La línea negra es el precio del petróleo, la línea naranja es el ETF del sector energía. Y lo que vemos en el primer óvalo azul es que cuando el petróleo hace mínimos, que es la línea negra, luego unas semanas o meses después termina siendo mínimos el sector energía, con un lag posterior. Ocurrió también en el año 2009. Los precios del petróleo hicieron mínimo y después empezaron a rebotar, pero cuando empezó el rebote, no quiso decir eso que inmediatamente empezó el rebote en el sector de energía. De hecho, se descorrelacionaron y mientras el crudo rebotaba, veías las acciones de los activos petroleros seguir cayendo, al menos por un periodo que no es de mucho tiempo, pero que puede ser de 1 o 2 meses más. Con lo que quiero decirles que todavía, esperando el piso del petróleo y teniendo un rebote posterior, pudiéramos ver mayores caídas en la renta variable, en especial la renta variable vinculada al sector energía, con lo cual no van, las correlaciones se pierden en las etapas de capitulación. No sé si me entiendes la idea. Correcto, correcto. Sí, sí. Muy claro, Alberto. Continúo. Okay. Entonces, pero además hay otras razones por las que esto está pasando. No solamente es petróleo, también el petróleo hay que entenderlo, es un indicador adelantado de la economía, y como lo es el cobre, por ejemplo, o como lo es otros commodities. Y aunque hay un tema de oferta importante, quizás el crudo nos está contando una historia que hay que escuchar, y es que hay unas tormentas de recesión global en el horizonte que hay que observar con cuidado, que el cobre lo está adelantando, que el petróleo lo está adelantando, a pesar de que no podemos ver el tema aislado del petróleo como un simple tema de oferta. También puede estar funcionando esto como un indicador claro de problemas en la demanda, aunque las cifras de demanda sigan siendo, ustedes vean los reportes, que sigan siendo entre comillas sólidos. El petróleo pudiera estar dando, como los mercados financieros son indicadores adelantados del ciclo económico, pudiera estarnos hablando con una anticipación de 8 a un año de una recesión en el horizonte, que ojalá no sea así, pero que pudiera estar ocurriendo. Entonces, en mi opinión, la renta variable todavía tiene mucho, mucho espacio, y en especial la renta variable americana, tiene mucho espacio para ajustar a la baja. Una corrección sana. Sí, otra vez, Alberto. Hola, hola. Alberto. Ah, yo no te escucho, no sé si lo Estoy demás. aquí. Ah, ok. Sí, ya volví. Como les decía, una corrección sana, natural, necesaria, en el estándar, por lo menos, en mi opinión, debería llevarlo a los 1600, 1500 puntos. Pudiera ser mayor, pero nosotros, yo en lo particular pienso que es un nivel que vamos a ver en el muy corto plazo, y que está atado en primera instancia por el efecto del riesgo sistémico de los precios del crudo, pero también por otros factores que también hacen peso en el mercado en líneas generales.
Con esto quiero cerrarles la idea para no extenderme. Eh, yo estoy viendo también un techo claro en el dólar index. Creo que hicimos un techo importante y vamos a tener una corrección. El swell index del dólar nos cuenta esa historia. Si ustedes ven el gráfico, vemos la línea roja caer con fuerza mientras la línea azul sigue estando arriba. Ya vimos la línea azul, este gráfico es de hace 3 días, la línea azul ha bajado un poco más, pero lo que les quiero decir es que todavía tenemos un espacio de caída mayor en el dólar, con lo cual el piso del petróleo y de los commodities debería estar muy cerca. Entonces les resumo para que tengan esta lámina. El WTI, un target en 25.50, 24.80, corto plazo, final de febrero, inicios de marzo, más o menos. Yo creo que vamos a tener un precio objetivo para los próximos 16 meses, después del mínimo del petróleo, cercano a los 55, 58 dólares. Es una subida mayor al 100%. Con esto les voy a decir, no es nuevo. Siempre al final de un cambio de ciclo en el petróleo, pasó en el 85, en el 88, en el 92, en el 94, en el 2009. El rebote posterior, los próximos 12 meses, es superior al 100% en el precio del crudo. En la renta variable americana tenemos un target conservador en 1690, puede ser mayor, y como les digo, en el dólar americano esperamos mayores caídas y sobre todo un cambio de la Fed que ya hoy lo confirmó. Con esto quiero cerrarles la presentación para no extenderme más y bueno, respondo sus preguntas por acá. Gracias. Muy bien, Alberto. Excelente, muy completa tu exposición. Bueno, entiendo que hay muchas preguntas de los asistentes. Vamos a tratar de irlas organizando un poco. Bien, vamos a empezar. Bueno, el concepto de spoil ya lo explicó Alberto. Hay muchas preguntas sobre el QE europeo. Preguntan que si un posible QE en marzo en Europa le daría más fuerza al rebote del petróleo. Sí, es posible. Sobre lo que pasa es que obviamente el QE tiene dos fuerzas va a generar, va a generar un impacto positivo en el dólar, porque va a depreciar la moneda, el euro dólar al menos, si hay un incremento importante del estímulo monetario en Europa, pero en el mediano plazo sí, sin duda va a generar un soporte en los commodities. En el muy corto plazo puede ser negativo, pero en el mediano plazo yo creo que el impacto al final, lo que termina ocurriendo es que el dinero, el euro, el dólar, y estamos metiéndonos en una guerra de divisas clara y evidente con los bancos centrales alrededor del mundo. Como la economía es un cuero seco y por algún lado se levanta, ese lado por donde se va a levantar van a ser las materias primas. Y eso nos ubica en una posición quizás no tan cómoda porque pudiéramos tener un escenario en el que tengamos un crecimiento global débil, escúcheme bien, débil, porque estamos en una nueva normal y estamos en un tema con unas nubes recesivas en el horizonte y donde los bancos centrales van a tener que prender las máquinas de impresión a todo dar para poder aguantar la pela de lo que viene y pudiéramos estar generando unos picos en ciertos commodities con un crecimiento global débil, lo cual pudiera meternos en un bear market más fuerte, porque todo bear market que se respete ocurre con precios de commodities altos, aunque en este momento tenemos unas corrientes deflacionarias importantes. Sin embargo, las correlaciones ya no son las mismas y pudiéramos tener un escenario con conflicto que no hablamos nada de los temas geopolíticos y en este momento ya no da tiempo. Podemos organizar otro webinario, otra cosa para hablar de eso. Pero pudiéramos tener un escenario donde tengamos un rebote en los commodities con fuerza, con crecimiento débil. Algo muy atípico, pero que puede hacerle daño a la economía global. Están preguntando sobre las monedas emergentes, específicamente hay muchos mexicanos acá pues preocupados por su Claro. cambio, ¿no? Entiendo que si el dólar va a caer, las monedas, bueno, todas las monedas van a apreciarse, ¿verdad? Bueno, es la idea a mediano plazo, sí, pero en el muy corto plazo el ruido sigue. En el caso del peso mexicano, particularmente, yo creo que el peso todavía le queda un poquito más de camino a la baja en el muy corto plazo con el ¿Crees, tema crees que llega a del 20? petróleo. ¿Crees que llega a 20? ¿Aló? ¿Crees que llega a 20? Sí, yo creo que llega a 20, sí, sí creo que llega a 20. Este,
Pero luego el peso, como lo va a hacer, en mi opinión, particularmente el peso, que a mí me gusta mucho para una posición de mediano y largo plazo, el rublo, lo estamos viendo con mucha atención. Las monedas linkeadas a commodities con una visión de mediano y largo plazo, en mi opinión, van a ser una compra. Con lo cual, porque les digo, el ciclo de los commodities para mí no está empezando, para mí está terminando el ciclo bajista. Y si hay un lugar donde hay que ir a buscar valor o comprar o posicionarse de cara al mediano y largo plazo, para mí van a ser los países que estén bien posicionados en estos temas, que puedan capitalizar un nuevo ciclo al alza en el tema de los commodities, pero nuevamente no es para entrar ya. Hay un tema de riesgo de muy, muy corto plazo que vamos a seguir viendo. Ok, preguntan sobre el oro también. Si el petróleo va a subir, que es un commodity, ¿lo arrastraría al oro también? Bueno, el oro es el espejo contrario del dólar y sin duda, ese es un view que tenemos. Nosotros creemos que el oro va a seguir subiendo en el año, aunque pudiera tener una corrección que va a ir acompasada por la política monetaria de la Fed. Sin embargo, creemos que yo tengo un target para el oro hasta finales del año 2016, cercano a los $1,400 la onza. O sea, hoy hicimos 1,210, venimos de 1,070. Lo que ha ocurrido es que en estas últimas 2 semanas el dólar corrigió con mucha fuerza y el oro se disparó hasta los 1,210. Es probable que veamos ahora una corrección técnica otra vez hasta los niveles 1,100, 1,140, algo así, para posteriormente a mediados de año pudiéramos ver un rally interesantísimo en el oro. Esa es mi apuesta, al menos en el tema de... Y el oro me encanta como activo, porque además le podemos agregar el tema geopolítico, que no es cualquier cosa, ¿no? Bien, si tú tuvieras que invertir en este momento a un plazo de 18 o 24 meses aproximadamente, ¿comprarías petróleo o oro? Oro. Compraría los dos, si me pregunta. La verdad lo hago también. Ok, Y yo diversificaría un poco, ¿no? Pero me gusta muchísimo el oro y me gusta mucho el petróleo. Me gusta el petróleo en estos niveles, pero me va a gustar más si llega a 24 o 25. En el caso del oro, yo, para los que ustedes saben, ahí en el Twitter siempre lo digo, yo vengo comprando oro desde los 1070. Hay un riesgo de que el oro corrija con un poquito más de fuerza en breve, es decir, que lo veamos caer después de este spike que tuvo, pero sin duda, de cara al mediano plazo, va a ser una compra, en mi opinión. bien, tomando Nuevamente ya les digo, esto es mi idea personal, no es una recomendación directa de compra y venta, y eso está dicho en el disclaimer. sí, 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 correcto. Tomando en cuenta que ya tenemos una idea clara hacia dónde irían los commodities en los próximos meses, quedó pendiente también, por ahí quedó en el aire flotando, ¿qué instrumento tendríamos que utilizar para ir largos en el... Miren, hay un tema importante, mucho cuidado con los ETF apalancados, dobles y triples. Yo creo que tú pusiste en estos días un video al respecto, Patricio. Correcto. Investiguen muchísimo acerca de los prospectos de los ETF donde ustedes se están metiendo. Si ustedes me dicen cómo tradear el largo, Otra vez se fue, otra vez se fue el audio. Esperemos un momento que regrese, ¿no? José Noriega, ¿me repites tu pregunta, por favor? Hay muchas preguntas, José, ¿me las repites, por favor? Ya vamos a preguntar sobre Brasil, vamos a preguntar sobre los recortes de producción. Nada más que se reconecte Alberto. Hola, hola, hola. ahora sí, ahora sí, Ok, estoy aquí. Les decía que tenéis que tener mucho cuidado con los decay de los ETF y si estamos muy claros de los valores eh, de los cambios en la estructura fundamental del mercado y tenemos luz verde por ese lado y luz verde por el dólar, en el caso del petróleo, a mí me gusta, como les dije, me gusta shortear un ETF doble short del petróleo, en este caso de WTI, por ejemplo, o, o SDS, el short de ese ETF, porque el decay juega a tu favor. Es una idea nada más. Por supuesto, siempre lo hacen con stop loss y con el perfil de riesgo de cada quien bien ajustado
a sus temas de riesgo, ¿no? Correcto. Eh, pe- Que Voy a leer rapidito las preguntas. PBR sí la veo en 220, 222. Yo creo que Petrobras va a caer más. Para mí Petrobras puede ser una compra porque es too big to fail en el caso de Brasil, pero yo no la veo, no veo compra arriba de $3, de 3. Yo la veo, como les dije, en 220, 222. Al menos técnicamente. En el caso del Standard Poor's veo target de 1690 en el corto plazo, pudiera caer un poco más, pero al menos ahí ese es el target de muy corto plazo. Eh, um, ¿Qué más les puedo decir? eh, Se fue Patricio la conexión. no, 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 aquí estoy, sí. José Noriega nos Ok. está preguntando, nos dice, el oil está en onda C mayor y SPX está en 4 mayor. ¿Por qué ves una caída en SPX cuando todavía no hubo euforia? ¿O la ves después de 1690? Pregunta José Noriega. Bueno, lo de las ondas no las veo ahorita, José, discúlpame porque tendría que ver el conteo de acuerdo a lo que tú estás viendo acá. Y yo lo que creo es que el Standard Poor's 500 sí está iniciando una etapa correctiva que está muy distante a lo que ya fue la etapa correctiva del petróleo. Lo que creo que va a haber es un ajuste en el estándar natural y sano. El target mínimo para mí es 1690, pero estrictamente debería ir a los 1400, 1500 puntos si es por conteo de Elliott, o al menos por el conteo que yo tengo. Eh, Nada, hay que ver, el petróleo puede ser un catalizador de este tema. Eh, yo creo que las próximas semanas van a ser claves en el tema del Standard Poor's. Si el Standard Poor's, como lo he dicho, pierde los 1800 puntos, prepárense para una caída importante, al menos de muy corto plazo, similar a lo que vimos en agosto del 2015. Esa es mi opinión desde el punto de vista técnico. Hay que tener cuidado con el estándar. Pacific Rubiales, nada allí. Me metí a especular un poco, pero no me atrevo a decir nada. Las compañías petroleras, sí, hay que verlas con mucho detalle. Ecopetrol, y a mí me gusta, en el caso de que no es petrolera, sino de gas, Canacol, me gusta, en Colombia. Eh, Sí, las compañías petroleras van a tener una oportunidad de subida sin duda de cara al mediano y largo plazo. Los activos petroleros están muy baratos y van a estar más baratos al menos en el muy corto plazo. Los mercados emergentes tendrán más ruido, pero será una oportunidad de compra de cara a los próximos 5 o 10 años, pero el ruido va a seguir, no es momento de agarrar el cuchillo caliente cayendo, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. No importa que entremos cuando el piso ya se haya hecho, que los últimos dólares se los lleve otro, pero lo importante es estar en un nivel donde tengamos seguridad. Esa es mi opinión al menos. Alberto, el otro detalle de invertir en petroleras en vez de invertir en el índice del petróleo, por ejemplo, es que las petroleras están sujetas a otros riesgos, qué sé yo, concesiones que les den, contratos que ganan o pierden, derrames de petróleo. Una petrolera se puede ir a cero, el precio del petróleo nunca se puede ir a cero. Alberto, otra vez perdimos, Alberto. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. ¿A mí me escuchan? Por favor, escriban si me escuchan a mí. Sí, Ah, eh, ok. Patricio, te perdí. Me dijiste, yo no te escuché cuando dijiste lo del tema de las petroleras. Sí, te comentaba que en este punto de entrar largos en el petróleo, en el índice, no es lo mismo que entrar largo en una petrolera. Así Porque una es, obviamente, petrolera claro. está sujeta a otras variables como contratos que le den, concesiones, contratos que pierdan, derrames de petróleo. Una petrolera se puede ir a cero, pero el índice nunca llegará a cero. Así es. Entonces, Bueno, yo soy muy de no invertir en riesgo específico, particularmente yo soy trader macro, es decir, yo hago operaciones con índices y con materias primas, pero cuando vamos a tratar ya el riesgo específico de una compañía, pues hay que hacer un trabajo enorme desde el punto de vista fundamental, ¿no? Conocer muy bien quiénes están ahí, cuál es la gerencia, los riesgos, entender muy bien el riesgo del emisor, etcétera.
Eh, y allí yo no tengo mayor recomendación que dar porque no, como les digo, yo estoy viendo el índice completo, pero estoy seguro que habrán compañías con buenos fundamentales y en especial con una política de gestión de riesgos sana y de apalancamiento sana y no con locuras como las que vimos, bueno, en estos años, ¿no? Entonces, si vemos algo de eso, yo creo que estamos entrando en compañías que pueden tener una muy buena historia de recuperación y de subida en los próximos años, porque en mi opinión el precio del petróleo no se va a mantener por debajo de los $30 por los próximos 5 o 10 años, como algunos dicen. Creo que el precio del petróleo va a rebotar y va a rebotar con fuerza y va a estar volátil al menos hasta el 2017-2018, pero ya en adelante pudiéramos ver una nueva subida, cuidado si no hasta los $100 o más hacia el 2019. Te preguntan qué opinas de Brasil y el real brasileño también. Bueno, nada, está en un proceso de capitulación también, en mi opinión, de caída importante. Yo creo que hay que esperar un poco más porque vamos a ver más ruido todavía en el muy corto plazo que va acompañado a la caída de los mercados o al ajuste de los mercados desarrollados, pero sin duda se va a generar oportunidades de compra. Bueno, ya lo vemos en activos como Petrobras y en algún tipo de deuda. El real brasileño debería eh, tener un punto de inflexión. Yo lo veo más hacia el segundo semestre del año y no en este momento. Sobre todo hay unos temas que todavía tienen que manejar internamente Brasil que lleva algo de tiempo. Pero que sin duda hay que vigilarlo con mucho foco porque puede ser una oportunidad de compra bien interesante. Bueno, y el yen japonés, nosotros notamos en tus tweets que tú te preocupas mucho por cómo cotiza el yen japonés. ¿Cómo ves este asunto y cómo afectaría al mercado en el corto? Bueno, el yen para mí siempre ha sido un excelente indicador de riesgo de mercado, risk on, risk off. Más allá de la locura que hizo Kuroda en estos días de de establecer por primera vez las tasas negativas allí de manera casi que como un Pearl Harbor que hizo Japón, eh, sorprendiendo al mercado. Fíjese que en solamente unos días ya se comió el mercado todo lo que hizo el Banco Central de Japón y tenemos un riesgo sistémico importante y yo creo que la compra de yenes en este momento no es otra cosa que una compra de refugio o risk off, producto de la debilidad del dólar que no obedece para mí a un tema simplemente de estímulo o de guerra de divisas, sino que realmente hay un tema importante de migración de fondos y de ajustes en el mercado americano que puede estar provocando esa salida del dólar y de refugio, al menos en el corto plazo en el yen, no es otra cosa para mí que risk off. Entonces hay que tener cuidado. La movida que estamos viendo esta noche en el yen, en mi opinión, es un indicador adelantado de la movida que veremos mañana en el índice de acciones. En especial, les digo nuevamente, del Standard Poor's o del mercado americano. O sea, mañana caemos nuevamente. Deberíamos caer nuevamente y caer con fuerza por lo que estamos viendo hoy en el yen. Bien, en la parte que no me queda clara, tú view para el SP 500, entonces estamos hablando de alrededor de 1500, ¿me dijiste? Yo tengo un target en el corto plazo de 1690. Ese es mi precio objetivo y cuando llegue allí, pues ya lo revisaremos de nuevo. Pero estamos hablando por lo menos de 130 puntos más en la de caída del índice. Como ustedes saben, yo vengo corto en el Standard Poor's desde los 2100 puntos, desde los 2080 puntos. Está en mi blog puesto. Eh, Ah, otra vez se cayó. Por aquí hacen la broma de que tu voz se cae como el precio del petróleo, más o menos, a cada rato. Esperamos recuperarte. Mónica de Colombia, ¿verdad? Mónica. Bien, esperemos que bueno, Alberto. listo, ya regresé. Discúlpeme con mi conexión, que no sé qué está pasando hasta ahora. Pero bueno, tengan que entender que estoy en Venezuela, el país que tiene la conexión de internet más lenta de toda Latinoamérica, lamentablemente. Te entendemos, Alberto. Por aquí alguien bromeaba que
tu voz se cae tanto como el petróleo. Ok. A cada rato. Bien, No, de verdad que discúlpenme, no sé qué está pasando ahora, pero bueno, yo quiero con esto cerrar porque está un poco tarde y entiendo que mucha gente ya tiene mucho sueño. Eh, Patricio, nuevamente agradecerte a ti, ¿ok? Por la iniciativa, no, decirles que estoy a la orden y, y que nada, que aprendo todos los días de ustedes, nos vemos en el Twitter y cuando quieran podemos hacer de nuevo otra cosa como esta, con un salón un poco más grande y con una conexión mejor. Yo me salgo de viaje la próxima semana y yo creo que voy a tener mejor conexión, pero eh, nada, los quiero mucho, ya estamos hablando y bueno, cualquier cosa tienen mi cuenta para que me pregunten, seguimos la conversación por el Twitter. Dime, Patricio, disculpa. para nosotros ha sido un placer, todo un honor tenerte acá. Gracias por compartir gratuita, libremente todos tus conocimientos. Hemos estado muy pendientes de tu webinario. Hay gente que ha escrito desde España y que dice que ha valido la pena la madrugada para escucharte. Gracias de todo corazón, Alberto. No sabes, no tienes idea de cuánta gente te agradece tus conocimientos y que los compartas así abiertamente con toda la comunidad. Te comprometo entonces en los próximos meses a que nos acompañes nuevamente pues y podamos seguir aportando y educando financieramente a toda esta comunidad. ¿Sí? Nuevamente, gracias de todo corazón a nombre de todos los presentes, a nombre de toda Latinoamérica y de España inclusive. Gracias de todo corazón, Alberto. Miren, bueno, nuevamente estoy leyendo todas sus expresiones. De verdad que su buena vibra me encanta. Esto ya paga todo el trabajo que uno comparte. Y los invito como en las rumbas de aquí a un after office del webinario. Lo seguimos en el Twitter. Ok, Alberto. Muchas gracias. Gracias a toda la comunidad de TRMX. No se olviden, en el mes de marzo tendremos a Nitza Barky por acá, hablándonos de soportes y resistencias. Manténganse sintonizados. Gracias nuevamente, Alberto. Gracias, Latinoamérica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.